Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Este matrimonio está destinado a fracasar. Capítulo 30 a 39. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Pero Inés simplemente ignoró a la pobre mujer ya que estaba borracha y lo que más le preocupaba era que terminara ensuciando su alfombra nueva. Pero aquella mujer terminó desahogándose con Inés, pensando que ella jamás la entendería, pero eso no era así, ya que Inés sí la entendía. Pero antes de que pudiera decirle algo, Carsten apareció por la puerta, entrando a la habitación y terminó ayudando a la mujer borracha, cosa que hizo que Inés lo mirara con sospecha. Así que al final Carsten terminó llevándose a la mujer como si fuera un costal de papas, y a los minutos todas las nobles entraron en la habitación, emocionadas por ver cómo Carsten no podía estar lejos de su esposa, ya que en cuanto notó su ausencia fue a buscarla, y minutos después ellos dos estaban hablando solos. Carsten le decía que no debía de molestarse ya que era la única mujer hermosa para él, pero el comentario que hizo Inés terminó haciendo que Carsten se molestara, aunque ella logró calmarlo pidiéndole que lo único que necesitaba era que él siguiera siendo guapo, ya que aún tenía en mente el divorciarse de él y necesitaba que enamorara a alguien más. Pero Carsten quedó emocionado por lo que le había dicho, hasta que fue interrumpido por Raúl, quien llegó a decirle que sabe que él está vigilando a Inés. Carsten en ese momento le cuestiona el por qué le dice eso, agregando que puede decirle a Inés si así quiere, porque él no está vigilando a Inés, sino que lo está vigilando a él. Cosa que sorprendió a Raúl porque no pensó que estuviera celoso de él, pero él le deja en claro que solo le es leal a Inés y le pide que siga tratándola bien. Después de eso, Raúl corrió a contarle todo a Inés, diciéndole que debía de hacer que Carsten estuviera a sus pies, aunque los planes de Inés eran otros, pidiéndole que lo vigilara, pero se llevó una sorpresa al ver que Carsten tenía una rutina muy aburrida, cosa que la dejó pensando. Y 2 semanas después, ella estaba en un evento de cacería, donde todas las mujeres admiraban cómo Carsten no fallaba ni un tiro, pero Inés solo recordaba cómo su hermano le enseñó a cazar. Y cuando terminaron, Carsten corrió a abrazarla, quedando completamente sorprendida, y más al oír que las nobles decían que ella estaba muy orgullosa de su marido, cosa que hizo que Carsten esbozara una enorme sonrisa en su rostro. En el carruaje, ella le terminó preguntando si podían ir a misa, ya que las mujeres le dijeron que antes iba muy seguido y no quiere causarle chismes a su alrededor. Y aunque Carsten le decía que no importaba, ella insistió, ya que no solo quería ir a la misa, porque sabía que en la iglesia podía surgir la oportunidad para que una joven terminara seduciendo a Carsten. Y vemos que esa oportunidad sí apareció, con el nombre de María Noriega, quien ya conocía a Carsten de hace mucho tiempo. Y al presentarse con Inés, ella notó inmediatamente su hostilidad, así que decidió hacer que se molestara aún más con ella, para que así le terminara arrebatando a Carsten. Pero fue Carsten quien le puso un alto, aunque gracias a que María Noriega suplicó que fuera a ver a su abuelo, él terminó yendo por petición de Inés. El abuelo le decía a Carsten que debería de haber rechazado la invitación de su nieta, más porque ella estaba enamorado de él, y cuando él le explicó que fue petición de su esposa, solo agregó que se alegra de que se haya casado y que se ve muy enamorado, cosa que lo dejó pensando. Y al salir, vio a Raúl entre la multitud, primero sospechando que lo estaban siguiendo, pero descartando la idea al instante, ya que no pensaba que Inés estuviera celoso de él, aunque eso lo haría muy feliz. Por otro lado, Inés se había quedado en shock al ver una joya en una vitrina de una joyería, alejándose de la señora con la que estaba, y al entrar terminó confirmando que se trataba del broche que le había dejado su abuela,
recordando que lo había usado en su segunda vida como compensación con su marido, y que cuando ambos estuvieron en dificultades tuvieron que venderlo, aunque a pesar de todo eso, esa vida terminó en un desastre. Por lo que regresó a la mansión viendo que aún tenía el medallón de su abuela, y en su desesperación terminó saliendo a caballo hacia la joyería, donde el dueño estaba meditando si mandarle una carta al que le dejó el medallón o no. Pero fue sacado de sus pensamientos por Inés, quien le pedía comprárselo, pero este se negaba, ya que no le pertenecía. Y como no le quiso dar más informes, Inés le dijo que le informara al dueño que fuera a hablar con ella. Y cuando ella regresó a su casa, llegó exhausta, pidiéndole la información del pintor a Raúl, quien le dijo que estaba comisionado en una región lejana, por lo que Inés no sabía si realmente él la recordaba o no, y al verla tan agitada, Raúl terminó dándole su medicina. Ella le pidió que la dejara a solas y se quedó pensando en si realmente la recordaría y qué haría si lo hacía, y en cómo se sentiría si no lo hacía. Pero al estar tan preocupada por eso, ella no podía respirar. Por suerte, Carson entró en la habitación justo cuando ella estaba desmayándose. Él inmediatamente llamó a un médico y con ayuda de Raúl terminaron estabilizando a Inés. Después Raúl no tuvo más opción que confesarle de la enfermedad de Inés, aunque no dio muchos detalles, pero fue lo suficiente para hacer que Carson se sintiera como una basura, ya que al saber que todo había comenzado cuando Inés tenía 16 años, que fue en el momento en el que ella cambió su actitud con él, y que debido a eso terminó haciendo todo tipo de cosas para llamar su atención, ahora sabía que todo fue por su enfermedad, y se arrepentía de haber actuado así, y se quedó junto a ella esperando a que despertara. A la mañana siguiente, Inés despertó sorprendida por ver a Carson, quien estaba más tranquilo al verla despertar, y le preguntó qué fue lo que había pasado. Inés le dice que se separó de la señora por ver una joya, por lo que le dijo que era como una niña pequeña, pero al escuchar cómo ella hablaba de sí misma por esa enfermedad, devaluándose como una persona, él la termina callando, diciéndole que eso no es importante, que ella no era un objeto y que él estaba preocupado de que tal vez terminara perdiendo a su esposa, cosa que sorprendió a Inés, que no pudo decir nada más. Carson salió de la habitación, pero ella notó que había olvidado su uniforme, pensando en ir a dárselo, pero también meditando que sería una oportunidad para poder distanciarse de él. Pero Carson no lo permitiría, ya que entró preguntándole si es que compró la joya que vio. Más tarde, Inés fue a buscar a Raúl, reclamándole que le había contado todo a Carson, cosa que lo sorprendió, y más al escuchar que ella tenía miedo, pero no de perder a su marido, sino de que él se quedara con ella por lástima, la misma lástima que veía en los ojos de Raúl. Mientras vemos cómo Carson había ido a la joyería a comprar todo lo que veía. Por ahora dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.